A todos. Como habéis visto en el tráiler del comienzo de este vídeo, efectivamente, para todas aquellas personas que estéis ya cansadas de tener que iniciar todos vuestros proyectos de Spring Boot con las mismas configuraciones para la base de datos, para la seguridad, para la observabilidad, y que queréis que además tenga unas buenas prácticas utilizando arquitectura hexagonal y los mejores patrones de diseño, pues precisamente para toda esa gente he creado, como estáis viendo aquí, una plantilla de Spring Boot. Esta es enfocada precisamente en el apartado web y en la cual, aparte también de todas las funcionalidades que habéis visto en el tráiler, os voy a ir mostrando en este vídeo para desgranarlas y que sepáis exactamente todo lo que contiene y sus funcionalidades para que no os quepa ninguna duda. Aunque también deciros que viene todo aquí documentado en múltiples idiomas para las personas que lo comprasen y que tengan acceso, que no se preocupen. Aparte también de la aplicación de terminal, que la tenemos aquí en la sección de releases. Si entraseis, aquí estaría el jar, porque es una aplicación de Java de terminal para poder autogeneraros código en otros proyectos que ya tengáis de Spring Boot de una manera muy cómoda, aunque está más limitada, y lo suyo es utilizar esta plantilla principal. Entonces, para acceder a esta plantilla es muy sencillo, dado que solo tendríais que ir al enlace que tenéis abajo en la descripción, que os llevará aquí a esta página que tenemos, y luego después lo único que tendríais que darle es precisamente al botón de conectar con GitHub y os acabará redirigiendo a una pasarela de pago de Stripe. Entonces, en este caso es muy sencillo y no tendríais ningún problema. Luego, además, también precisamente tenéis abajo en esta descripción de este vídeo un código de descuento del 50% para los 20 primeros compradores, ¿vale? Y también se hará un sorteo en el Discord para alguna persona de esta plantilla, que lo tendréis también abajo en la descripción. Y aparte, para la gente que esté suscrita a la newsletter, ahí pondré este domingo, porque se publicará este vídeo seguramente un viernes o un martes, pues básicamente ese domingo daré un código de descuento que podrán utilizar hasta 5 personas y que les da como un descuento muy grande, porque no deja el 100%, pero en definitiva sale a €1, o sea que es baratísimo. Y de todas formas, para la gente que no sepa si comprarlo o no, o tiene dudas, para ello he sacado precisamente aquí, como veis, este link, que es una versión community, es decir, una versión gratuita, que está algo más limitada porque, por ejemplo, no tiene la aplicación de terminal y otra serie de funcionalidades, pero igualmente está bastante completa y lo podéis utilizar de una manera muy sencilla. Solamente tendríais que ir al enlace, que también os lo dejo en la descripción, podéis darle una estrellita, y si lo queréis usar como template para otros proyectos, solo tendréis que darle al botón, crear un nuevo repositorio, y lo podréis utilizar en vuestros proyectos que más os interesen. Así que una vez ya visto todo esto, vamos a empezar a ir viendo en detalle todas las funcionalidades que incluyen la plantilla Pro, la de pago. Y espero que os guste mucho este vídeo, así que vamos a ello. Y estando ya aquí, estamos precisamente dentro del proyecto del template de Spring Boot, y en el cual os voy a ir mostrando algunos de los puntos principales de cómo está montado. Para empezar, tenemos, como ya os había dicho, una arquitectura hexagonal, y para poder acceder a la capa de la aplicación y tener nuestra lógica lo más aislada posible, de una manera muy cómoda de acceder, se utilizará un patrón mediator, como veis aquí, y ahora os iré explicando más puntos. También tenemos una configuración para poder gestionar los JSON Web Tokens, que estos JSON Web Tokens, aparte de que hace todas las validaciones de si está caducado o no, también incluye el hecho de poder renovar automáticamente un JSON Web Token en el caso de que sea válido pero haya caducado. Entonces eso ya está implementado de serie. Y luego aparte tenemos pues precisamente eso, el filtro del JSON Web Token, todas las configuraciones de la aplicación, de las URLs donde se autentican, también para utilizar OpenAPI, porque esto lo va a documentar automáticamente, que eso os lo voy a mostrar también después con Swagger, y toda la parte de la seguridad. Está bastante completito en ese aspecto. Luego también, precisamente, tiene unos servicios principales que vamos a ver.
que es precisamente para iniciar la base de datos, dado que tendremos la base de datos propia, que aquí se llama con el nombre de Spring, y una base de datos exclusivamente para hacer test de integración, porque os lo he dejado ya de una manera en la cual estará completamente automatizado y tendréis precisamente para cada uno de los tests que hagáis, o sea, dentro de una clase, cada test tendrá toda su propia lógica con sus propios datos aislados y lo podréis hacer de una manera facilísima. Aparte que también ya lo tengo aquí preparado para poder tener toda la visualización con Grafana, con un dashboard personalizado para obtener métricas con Prometheus, los logs con Loki y también para acceder con Tempo. En definitiva, hay muchas cosas, como podéis ver aquí, por ejemplo, en el archivo de Docker Compose, que ya lo tengo todo ejecutándose, todos los servicios que trae por defecto. Y también vamos a ir viendo pues algunas de las funcionalidades. Bueno, aquí también, como veis, tenemos los distintos tipos de aplicación para entornos aquí de desarrollo, test de integración, los logs para poder enviárselos. Y vamos a ir viendo, como os he dicho, lo primero viendo desde la capa de infraestructura hasta más arriba para que podáis verlo en detalle. Así que vamos a ello. Muy bien, y estamos ya aquí en la capa de infraestructura. En este caso tenemos la capa de usuario, en la cual yo os he dejado ya un CRUD, básicamente para poder hacer pues todas las operaciones CRUD de un usuario, también el hecho de poder autenticarlo con los JSON Web Tokens y, como veis aquí, con ya algunas anotaciones. Entonces, ¿cómo funcionaría aquí el funcionamiento? Aparte de que tenemos aquí anotaciones especiales para poder mostrar información sensible de forma limitada, tenemos también mappers para mapear de forma automática, tenemos aquí también la parte de los repositorios para poder hacerlo fácilmente con PostgreSQL o con Redis, aunque está puesto con defecto para que tengamos PostgreSQL en este caso para poder acceder a base de datos, pero para que veáis que también incluye una opción de caché con Redis. ¿Y cómo funcionaría? La manera en la que esto está implementado es básicamente de que, por ejemplo, dado este endpoint que nos llega aquí, nosotros con el patrón mediator lo único que tendremos que hacer es llamar al método dispatch y pasarle la request que nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, para encontrar un usuario le meteríamos aquí un objeto de tipo getUserRequest con el ID del usuario que queremos obtener y nos devolvería la respuesta getUserResponse, lo mapearíamos y nos llegaría nuestro user DTO y luego lo pasaríamos, así aplicando en resumen. Por ejemplo, vamos a ver en detalle este otro que tenemos aquí del delete_user, en el cual, para que lo veáis cómo se hace, que básicamente implementaremos nuestro request handler y aquí tendremos toda nuestra lógica. Tendremos que definir nuestro tipo y así veremos todo lo que tiene. Luego también, aparte, para mostraros cómo en nuestros test de integración, por ejemplo, tenemos aquí para absolutamente los test de todo tipo. Tenemos los test que son unitarios, utilizando todos y cada uno de los que existen. Como veis, lo tengo dividido de esta manera. Tenemos los usuarios, su capa de aplicación y distinguimos entre comandos y query. Los queries son normalmente los que sí que requieren o son una petición de tipo get que requiere una respuesta. Los comandos no necesariamente o típicamente no, aunque sí que hay algunas excepciones, como por ejemplo autenticarse, pero bueno, en definitiva, para que lo veáis. Y que también tenemos aquí nuestra API de usuario, es decir, un test de integración en la cual, además, como los endpoints requieren autorización de JSON Web Tokens, ya os he dejado yo una funcionalidad para poder conseguir el hecho de hacer peticiones HTTP a vosotros mismos de una manera muy fácil, estando ya autenticados, ¿vale? Porque además os he dejado en las constantes un usuario que está creado por defecto para que no tengáis ninguna duda. También, por ejemplo, aquí, para que este sea el SQL que se ejecute después de cada test para limpiároslo y dejároslo bien. Y luego también, aparte, por ejemplo, de que cada uno de estos son métodos y, por ejemplo, en este caso, este es el usuario que estará creado por defecto con su contraseña ya hasheada y vosotros
básicamente cuando ejecutéis el test ya se os insertará automáticamente estos datos, haréis las operaciones que quieras, que por ejemplo en este caso es llamar al endpoint de autenticarse, y cuando se acabe ese test se limpiará con este otro método. O sea, ya os lo he dejado todo súper preparado para que podáis probarlo de una manera muy sencilla y cómoda. Aparte también os he dejado, como veis aquí, una colección de Postman, que eso lo veremos también ahora a continuación con todos estos métodos, para que si queréis lo podéis llamar ahí, pero bueno, ahora os voy a ir mostrando precisamente toda la parte visual que le corresponde a esto, así que vamos a ello. Y estamos esta vez precisamente en la colección de Postman. Como os había dicho anteriormente, lo único que tendríais que hacer es coger el archivo de esa colección de Postman, y en este caso podríais o cogerlo y arrastrarlo directamente por aquí porque juraría que lo coge, o si no dándole a importar. Mira, es aquí donde lo pondréis y os aparecerá directamente esta colección de Postman. ¿Qué tiene? Bueno, aquí tiene, para empezar, a nivel de colección, una descripción en varios idiomas precisamente de todo lo que contiene, pero en resumen las cosas principales que tiene es que la autorización para el nivel de todo este paquete de básica será las de Bearer Token, porque es con JSON Web Token, y tenemos una variable que es el token. ¿Dónde está precisamente eso? Aquí, porque tenemos la URL raíz, que todas empiezan con el localhost en el puerto 8080 /API /v1, ¿vale? Y luego tenemos aquí el token, que este es el que irá en las peticiones. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una de estas? Si yo me voy, por ejemplo, a esta de obtener todos los usuarios, veis que, por ejemplo, en la parte de autorización coge de que está inherit out from parent, es decir, que lo está heredando del padre. Y tenemos aquí una variable token. Si yo, por ejemplo, tratase de acceder ahora mismo, ¿vale? Me da un 403 porque este token ya fue hace un tiempo y está caducado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos para empezar que en el caso de que iniciaseis y no tuvieseis puesto ningún usuario, yo os tengo ya aquí preparado en la petición de registrarse este usuario que es John Doe con este correo electrónico, que al final es el mismo que se utiliza también en los test de integración más adelante, que es un usuario por defecto, ¿vale? Pero entonces en este caso, como ya está creado, solamente voy a cogerme otra vez con John Doe, pero que tiene este email y contraseña, le damos y este token automáticamente, ya como habéis ido viendo, tengo también aquí un script que os he puesto que lo va a poner automáticamente en la variable de colección de esta colección de Postman. Entonces no hace falta ya que lo copie y lo pegue yo a mano, sino que podría ir ya directamente aquí a Get All Users. Este token ya ha cambiado y efectivamente ya nos ha dado la petición 200 OK, y aquí tenemos en este caso el que sería pues el usuario que tenemos de prueba. Luego tenemos el resto de métodos, igual para obtener solo uno, borrarlo, actualizarlo, etcétera, ¿vale? Esto sería lo que contiene la colección de Postman, y ahora vamos a pasar a ir viendo más puntos al respecto. Muy bien, y ahora en la parte que les corresponde, nosotros tendremos aquí nuestra URL, que en este caso es la de Swagger UI Index HTML, y con ella podréis ver de que ya os he dejado preparado precisamente todos estos métodos, que son los típicos en los cuales tenemos la parte precisamente de los usuarios para poder obtenerlos todos, para poder actualizar uno, para registrarse, que también tiene una serie de validaciones, ¿de acuerdo? Porque si no nos daría fallos. Para autenticarnos, aquí vemos todos los esquemas que también estamos utilizando en este caso una manera centralizada de los errores. Por eso siempre que tengamos un tipo de error nos llegará ya automáticamente un mensaje, cuál es su excepción y el path donde ha ocurrido, es decir, la URL donde ha ocurrido. Y aquí tenemos otra serie de DTOs, por ejemplo, cuando queremos decirlo, por ejemplo, para registrar un usuario con sus limitaciones que vemos aquí. Luego para cuando queremos, nos traemos a un usuario autenticado, que es el JSON Web Token, cuando queremos autenticar a uno, etcétera. Es decir, que está ya toda esta parte preparada para que os sea muy cómoda de utilizar y esté perfectamente documentado y podáis acceder sin ningún problema. Entonces ahora vamos a ir viendo
qué más cosas incluyen esta plantilla. Muy bien, y también nos incluye todo el stack de Grafana con la observabilidad, que esto es algo muy importante. Cuando nos vamos a la URL de localhost en el puerto 3000, para loguearnos, la primera vez que entremos nos va a pedir poner un usuario y contraseña. El que viene por defecto es admin, la contraseña también es admin. Le damos, nos dirá que si queremos cambiar la contraseña, yo en este caso voy a pasar, pero para que lo sepáis, y una vez que estamos dentro ya estará aquí todo perfectamente configurado. ¿Por qué? Porque tendremos aquí nuestras conexiones, como veis aquí hay varias, pues estas son las nuestras, ya estaremos conectados a Tempo, a Prometheus y a Loki. ¿Y eso qué significa? Pues significa de que como visteis aquí en el vídeo, dejadme que ponga esto para 7 días, efectivamente si nos fuésemos a métricas y a logs, aquí ya tendríamos alguna serie de logs para nuestra aplicación por defecto, que en este caso se llama Spring Boot Application. Y básicamente, pues como habéis visto, se puede acceder aquí por esta parte o se puede ir a explorar y hacer aquí vosotros las queries que vosotros queráis, ¿vale? Entonces eso, como hemos dicho, no tendría ninguna dificultad, ¿vale? Luego estarían aquí todas con el formato, pero esto ya es otro tema aparte para los que queráis probarlo. Y aparte de todo esto, viene con un dashboard. Si nos vamos aquí en la parte de dashboard, podréis entrar automáticamente en este dashboard. Importante también que la aplicación, todas aquí, están apuntando a esta que se llama Spring Boot Application, que es la que viene con nuestro perfil, bueno, con nuestra plantilla por defecto, la que habéis visto. Si vosotros os creáis en otro proyecto, estará cogiendo el nombre de la aplicación de vuestro proyecto, entonces tendréis que cambiar esto por el que os correspondiese. Pero bueno, dando el ejemplo de la plantilla por defecto, aquí ya podríamos ver precisamente eso, un montón de métricas por defecto de cómo está funcionando nuestra aplicación, métricas de la JVM que está obteniendo todo esto gracias a Prometheus que lo está scrapeando, y podéis tener un control muy bueno de precisamente todos los recursos que está gastando vuestra aplicación. Entonces en este aspecto es súper completo y vais a tener mucho ya hecho básicamente, porque esta parte de las configuraciones sí que puede resultarle muy tediosa a mucha gente, pero por suerte ya te lo voy a dejar aquí todo hecho de una manera facilísima. Entonces ya nos queda por ver la aplicación de línea de comandos para que sepas utilizarla y todo su potencial, así que vamos a verlo. Y estamos aquí en un proyecto de Spring Boot de demo que, como veis, está completamente vacío, o sea, no tiene aquí nada al respecto. Lo único que tenemos aquí es nuestro main, el POM, que tiene aquí un par de, como veis, de dependencias que son las de Spring Boot por defecto, no tiene ninguna, y en el Application Properties, que lo tengo aquí vacío también, no tiene absolutamente nada. Entonces vamos a ir viendo cómo utilizar nuestra aplicación de línea de comandos, que es este de aquí, el cli.jar, que este es el que habéis visto al comienzo del vídeo, que se descarga de las releases, y como también ya os había dicho, básicamente lo que hay que hacer es, una vez que la tenéis descargada, la ponéis en la raíz del proyecto, ¿vale? Importante, y como toda aplicación de Java, lo único que nos queda por hacer es con java-jar y el nombre que tiene esta aplicación, que en este caso es cli.jar, le damos y efectivamente ya se está ejecutando. Como veis aquí le he puesto además mi logo para que lo veáis, y es una aplicación de Spring Shell, ¿vale? Y una vez que ya aquí ha empezado es cuando podemos hacer toda la parte de configuraciones. Algunos tendréis dudas de qué se puede hacer, entonces escribiendo la palabra help ya nos va a decir aquí la serie de comandos que están disponibles. Estos son unos que vienen aquí por defecto para darnos un poco de información al respecto de esta sesión de uso, pero la que nos interesan son estas que yo os he dejado aquí preparadas: el cache handler, database, observabilidad, seguridad y utilidades. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. Importante deciros de que esto tiene autocompletado. Yo puedo escribir aquí dat, voy a tabular y automáticamente ya me autocompleta esto. Entonces yo ahora le doy aquí y puedo seleccionar mi base de datos. Con las flechitas puedo coger Postgre, MySQL o ninguna. Voy a escoger
Postgre. Después vamos a ir a utilizar el caché. ¿Qué caché me interesa? ¿El Redis o ninguna? Todas estas opciones están pues obviamente hechas por mí. Hay una serie de limitaciones, entonces en el futuro, para la gente que le interese y que lo compre, puedo ir añadiéndole nuevas funcionalidades según se vaya viendo el interés. Luego aquí también, aparte, vamos a añadirle la parte de seguridad, que tenemos aquí JSON Web Tokens. Luego también vamos a añadir la parte de observabilidad, ¿vale? Que va a ser con el Grafana Stack. Y luego en la parte de utilidades, vamos a darle, y aquí es de opción múltiple. Voy a decirle que me dé, por ejemplo, las DevTools, pulsando espacio marco varias opciones, pulso espacio y obtengo esta otra. Voy a darle a intro y ya está todo hecho. Pulsando exit o quit ya se va a acabar, y una vez que ya hemos terminado, ya se ha acabado el uso de esta aplicación, y como veis aquí ya de repente tengo todas mis configuraciones ya preparadas por defecto. Tengo también en la parte de mi usuario un user entity que ya me implementa todo lo que necesito, mi user caché, ¿vale? Que al final tengo una serie de datos limitados. Tengo también aquí, para que lo veáis, toda la configuración de Docker, que es como la que habíamos visto antes. Tengo también el archivo de Docker Compose, que viene todo lo necesario. Y en definitiva también en las dependencias se me han añadido todas las dependencias necesarias, ¿vale? Entonces con esta funcionalidad lo podréis tener todo siempre que empecéis o tengáis ya un proyecto existente. Si no queréis usar como tal la plantilla al 100%, pues con la aplicación de línea de comandos, como habéis visto, se puede hacer muy fácilmente y añade todo esto al estilo. Así que esa sería ya la última de las funcionalidades. Espero que os haya gustado mucho todas estas. Recordad que tenéis abajo los links precisamente al código de descuento, a todas mis redes sociales donde se van a poner también otros códigos, y espero que os sea de mucha utilidad. Me podéis dar feedback al respecto sobre qué os parece en definitiva la plantilla, la línea de comandos, qué mejoraríais, qué no, y en definitiva todo el feedback que queráis. Así que nada, ha sido un placer y nos vemos en próximos vídeos. Chao.